Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y generando muchísimo revuelo entre los fans de las series turcas, y especialmente entre los seguidores de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Exacto. Vamos a hablar sobre la supuesta boda secreta de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y vamos a intentar descifrar ese mensaje viral que ha hecho saltar las alarmas. Para los que no estén familiarizados con ellos, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos y famosos del momento. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, donde su química en pantalla era absolutamente innegable. La serie fue un fenómeno global y los fans rápidamente comenzaron a shippearlos, es decir, a desear que fueran pareja en la vida real. Y bueno, la verdad es que el cariño que se tenían, la conexión, era algo que se notaba a kilómetros de distancia. Pero, ¿qué es lo que ha desatado todos estos rumores de boda secreta? Bueno, todo comenzó con un mensaje. Un simple mensaje que, por supuesto, no era tan simple, o no lo fue en el contexto en el que fue lanzado. Se viralizó en las redes, particularmente en Twitter e Instagram, donde los fans más dedicados, y los perfiles dedicados a las noticias de espectáculos, comenzaron a analizar cada palabra, cada emoji, buscando pistas. El mensaje en cuestión, generalmente atribuido a una fuente anónima o a una cuenta con un historial dudoso, hacía alusión a una ceremonia íntima, una boda secreta entre los dos actores. La especulación se disparó. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes estaban invitados? ¿Habían pruebas reales? Todas estas preguntas inundaron las redes sociales, y el hashtag #CanDemetWedding comenzó a aparecer en todas partes. Por supuesto, al ser una noticia tan jugosa, rápidamente se difundió por todas partes, alimentando la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto? Bueno, vamos a desmenuzar este misterio, analizando el mensaje, las posibles fuentes, y por supuesto, la realidad que nos muestran las redes y los propios actores. Desentrañando el mensaje misterioso ***. Primero, vamos a examinar el mensaje en sí. ¿Qué decía exactamente? Lamentablemente, como ya mencionamos, el mensaje original se ha perdido en la maraña de la red. La velocidad con la que la información se propaga en Internet, y la facilidad con la que puede ser modificada o eliminada, dificulta rastrear el origen y la autenticidad de estas comunicaciones. Sin embargo, a pesar de la falta del mensaje original, podemos reconstruir, basándonos en los testimonios de los fans que lo vieron y las múltiples reproducciones y adaptaciones que generó, una idea de su contenido y estilo. El mensaje en sus diversas versiones solía evocar una atmósfera de secretismo y exclusividad. Se hablaba de una ceremonia privada, alejada de los focos mediáticos, con una lista de invitados muy selecta. La palabra íntimo era una constante, reforzando la idea de un evento que se mantenía lejos de la mirada pública. Las descripciones de la locación eran vagas, pero a menudo se mencionaban lugares con un trasfondo romántico, como una villa apartada en la costa, un jardín secreto, o incluso un castillo histórico. La fecha, por supuesto, era otro elemento clave. El mensaje proporcionaba una fecha aproximada, a veces incluso con el día y la hora. Esta precisión, aunque imprecisa, generaba una sensación de inmediatez y realismo. Se alimentaba la expectativa, la posibilidad de que el evento pudiera estar sucediendo, o haber sucedido, en cualquier momento. El lenguaje utilizado era intencionalmente críptico y evocador. Se recurría a metáforas, frases sugerentes y emojis que alimentaban la imaginación de los lectores. Este estilo de comunicación es en sí mismo un indicativo de la falta de certeza. En lugar de proporcionar información concreta y verificable, el mensaje se basaba en la insinuación y la sugestión, permitiendo que cada persona interpretara el significado a su manera. Era un mensaje diseñado para despertar curiosidad, para generar debate y sobre todo, para incitar a la especulación. Otro aspecto importante del mensaje era la supuesta falta de pruebas. Se mencionaban detalles, pero no se adjuntaban fotografías, vídeos o testimonios directos. Esto era comprensible dado el carácter secreto de la boda. Sin embargo, la ausencia de pruebas tangibles también generaba dudas. ¿Cómo podía ser cierta una noticia tan importante si no había ninguna evidencia que la respaldara?
Asterisco asterisco analizando las fuentes, ¿de dónde viene la información? Asterisco asterisco. El siguiente paso en la investigación es analizar las posibles fuentes de la información. ¿De dónde surgió este mensaje? ¿Quién lo publicó? Como ya comentamos, aquí es donde la cosa se complica y se vuelve crucial para evaluar la credibilidad de la noticia. Gene. Realmente este tipo de rumores provienen de cuentas de redes sociales especializadas en noticias de farándula, a menudo sin identificar la fuente original. Estas cuentas, conocidas como chismosas o soplones en el argot de Internet, tienen un gran número de seguidores y a menudo se benefician de la difusión de rumores, incluso si no están verificados. Su modelo de negocio se basa en la rapidez y el sensacionalismo. Cuanto más llamativa sea la noticia, mayor será la audiencia, y por ende, mayores serán sus ingresos. La falta de transparencia en las fuentes es una clara bandera roja. Es importante recordar que no toda la información que encontramos en Internet es fiable. Muchas veces se publican rumores con el objetivo de ganar visibilidad, generar tráfico en sus perfiles o incluso, en casos más extremos, manipular la opinión pública. La credibilidad de las fuentes es el factor más importante a la hora de evaluar la veracidad de una noticia. Si la información proviene de una fuente poco confiable, o que tiene un historial de publicar noticias falsas, es muy probable que la noticia sea falsa. El problema es que en el mundo digital, las fuentes confiables son escasas. Muchos sitios web y perfiles de redes sociales se dedican a replicar rumores sin verificar la información. Se basan en chismes, en especulaciones o incluso en fabricaciones. Además, incluso las fuentes supuestamente confiables no siempre tienen los medios para verificar la información que publican. Pueden basarse en rumores, en fuentes anónimas, o en interpretaciones subjetivas de hechos. La verificación de la información es un proceso costoso y laborioso, que requiere tiempo, recursos y acceso a fuentes primarias. Muchas veces las noticias se publican antes de que se hayan podido confirmar. Otro aspecto importante a considerar son los intereses de la fuente. ¿Qué motiva a la persona o entidad que publica la noticia? ¿Tiene algún beneficio económico o de otro tipo en la difusión del rumor? En muchos casos, la respuesta es sí. Las cuentas de farándula suelen generar ingresos a través de la publicidad, y cuanto más sensacionalista sea la noticia, mayor será el interés del público y por lo tanto, mayores serán sus ganancias. Asterisco asterisco la realidad según Can y Demet, ¿qué dicen ellos? Asterisco asterisco. Pasemos ahora a la realidad, la que nos muestran Can Yaman y Demet Özdemir en sus redes sociales y en sus declaraciones públicas. ¿Hay indicios de una relación secreta? ¿Han dado alguna pista? Como mencionamos, la respuesta, lamentablemente para los fans que esperan ansiosamente esta boda, es no. Ambos actores han mantenido una actitud bastante discreta con respecto a sus vidas personales. Han sido cautelosos a la hora de hablar de su relación, ya sea real o de amistad, evitando dar pie a especulaciones o malentendidos. Durante el periodo en el que surgió y se propagó el rumor de la boda, las agendas de ambos actores estaban repletas de proyectos profesionales. Demet estaba inmersa en la filmación de nuevas series y películas, con horarios muy apretados. Can, por su parte, se encontraba trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Sus compromisos profesionales eran un factor limitante, que hacía muy difícil la posibilidad de una boda secreta. Las redes sociales de ambos actores nos ofrecen una visión más clara de sus vidas. Sus perfiles están dedicados principalmente a mostrar sus trabajos, sus viajes, sus amigos y familiares. No hay fotos que sugieran una relación sentimental, ni mensajes románticos o ambiguos. Si hubieran querido mantener una relación en secreto, probablemente habrían sido más cuidadosos con lo que publicaban. La clave de mantener un secreto es, paradójicamente, la discreción. Un aspecto a destacar es que ni Can ni Demet han salido a desmentir la noticia de forma contundente. Esto, por un lado, puede interpretarse como una forma de mantener el misterio y generar más expectación, especialmente si la situación fuera completamente falsa. Pero por otro lado, también podría ser una estrategia para no alimentar más el asunto, y evitar darle más importancia de la que realmente tiene. En este tipo de situaciones, la mejor forma de evitar un rumor es ignorarlo por completo, dejando que se desinfle por sí solo. Desmentir un rumor implica reconocerlo, y darle validez de alguna forma. Otra arista interesante es la opinión de los medios de comunicación turcos. En Turquía,
los medios de comunicación son muy activos en lo que respecta a la vida personal de los famosos. Los paparazzi y los reporteros de espectáculos suelen estar al acecho buscando la primicia. Si realmente se hubiera celebrado una boda secreta, es muy probable que ya se hubiera filtrado alguna información, alguna foto o algún vídeo. Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas concretas que confirmen la noticia. *** El contexto social y cultural, la obsesión por las parejas famosas ***. Para entender completamente la dimensión de este rumor, es importante analizar el contexto social y cultural en el que se desarrolla. La cultura turca, al igual que muchas otras culturas, tiene una fuerte tradición de interés por la vida privada de las celebridades. Las series de televisión, especialmente las telenovelas, son un fenómeno social en Turquía, y los actores que protagonizan estas series se convierten en ídolos de masas. Los fans se involucran emocionalmente con sus personajes, y a menudo desean que sus relaciones en la ficción se trasladen a la vida real. Este fenómeno se intensifica en las redes sociales, donde los fans pueden interactuar directamente con los actores y expresar sus deseos y expectativas. Las plataformas como Twitter e Instagram se convierten en foros de debate y especulación, donde los fans comparten sus teorías, analizan cada detalle de la vida de los actores y sueñan con la posibilidad de una relación romántica entre ellos. Este interés en la vida privada de los famosos no siempre es positivo. A menudo se traduce en una invasión de la privacidad, en la difusión de rumores infundados y en una presión constante sobre los actores para que se pronuncien sobre sus relaciones personales. Los actores, a su vez, deben lidiar con esta atención mediática, equilibrando su vida profesional con su vida personal y protegiendo su privacidad. La obsesión por las parejas famosas es un fenómeno global, que se manifiesta de diferentes maneras en diferentes culturas. Los fans sueñan con la posibilidad de que sus ídolos se enamoren y formen una familia. La idea de una boda secreta, un evento íntimo y exclusivo, es particularmente atractiva, ya que rompe con la imagen pública de las celebridades y sugiere una conexión más profunda y auténtica. *** Conclusión, análisis y reflexión ***. En resumen, el mensaje viral sobre la supuesta boda secreta de Can Yaman y de Mehmet Özdemir carece de pruebas sólidas. La fuente es poco fiable, la información es imprecisa, y los protagonistas no han dado ninguna pista que sugiera que la noticia sea cierta. El análisis del mensaje, la verificación de las fuentes y la observación de las redes sociales y las declaraciones públicas de los actores nos llevan a concluir que la noticia es probablemente falsa. Es importante que tengamos una mentalidad crítica y que no nos creamos todo lo que vemos en las redes sociales. La farándula está llena de rumores y especulaciones, y muchas veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. Debemos ser conscientes de la manipulación informativa, de la desinformación, y de los intereses que pueden estar detrás de la difusión de noticias falsas. Por eso, mi recomendación es que disfrutemos del trabajo de Can y de Mehmet, que sigamos sus carreras, y que esperemos pacientemente a que ellos mismos confirmen cualquier noticia sobre su vida personal. Debemos respetar su privacidad, y no dejarnos llevar por la especulación y los rumores. Recuerden que el amor y la felicidad son cosas que deben celebrarse, pero siempre con respeto y sin invadir la privacidad de las personas. La libertad de cada uno debe ser respetada, sin importar si son famosos o no. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, aunque ficticia en este caso, nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto. Los actores son personas con sentimientos, emociones y una vida privada que deben proteger. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones y palabras tienen consecuencias, y que debemos evitar cualquier comportamiento que pueda perjudicarlos. Para finalizar, me gustaría recordarles que es importante disfrutar de las series turcas, de sus historias y de sus personajes. Pero también es fundamental que tengamos una actitud crítica, que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y que respetemos la privacidad de los actores. Y ya que estamos hablando de rumores, es importante que recuerden suscribirse a este canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí, como siempre, les mantenemos al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que hay algo de cierto en la supuesta boda secreta de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenlo todo en los comentarios. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.